Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi programa. Feliz de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio, de poder hablar, interactuar de esta forma con ustedes. Quiero agradecerles siempre por sintonizarme. Tengo comentarios muy positivos de ustedes y me gusta muchísimo. En el programa pasado escuché comentarios de que se sintieron regañados o un poquito aludidos por lo que dije al inicio del programa, y me parece muy bien. Esa era la idea. La idea era que de cierta forma se sintieran un poquito como, tocados por eso, porque como profesionales de la salud es importante decir las cosas, y pues como lo notarán, yo soy de las que digo las cosas que pienso y cómo las pienso. Entonces traté de ser lo menos regañona posible. Por otro lado, también recibí comentarios positivos frente a lo de los alimentos afrodisíacos o sobre la alimentación en la sexualidad, y pues obviamente nosotros somos una máquina y como tal nuestra gasolina o lo que nos da energía son los alimentos, o sea que en todos los aspectos de nuestra vida es importante la alimentación, y pues obviamente en el sexo y en la interacción sexual es igual importante. Entonces me parecía muy chévere poder compartir como ese tipo de temas con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy femenino que en este momento hace que todas las mujeres de cierta forma vamos a llegar a este momento, y hay mujeres que ya lo están pasando, y pues que es un momento un poquito crítico o difícil para nosotras las mujeres, en el sentido de que cambia toda nuestra parte hormonal, cambia muchísimas sensaciones, la parte emocional. Entonces me parece muy chévere poder hablar con ustedes y decirles cómo podemos manejar la alimentación en esta época de la vida que es tan importante, para poder disminuir un poco esos temas, esos síntomas, que puede generar esta etapa de la vida. Entonces hoy vamos a hablar de menopausia, así que los hombres, pues lo siento, este tema es un poquito más femenino. Sin embargo, como esposos, como novios, como lo que sea, familiares, es importante que tengan en cuenta de que sí, nosotras las mujeres sufrimos o pasamos por esta etapa de vida, y tenemos varios síntomas que son bastante pesaditos, y que es pues muy importante que ustedes como compañeros de vida entiendan eso y se pongan un poquito en nuestros zapatos. Me disculpo un poco por los ruidos externos. En el programa pasado me comentaron sobre el ladrido de un perro. Vivo cerca a un lugar donde hay muchos perritos, entonces posiblemente se vayan a estar escuchando todavía ladridos de perros. Y también hay niños cerca, entonces se pueden escuchar ruidos de niños, pero pues intento en lo posible como de hacerme en un lugar donde menos ruido haya, pero creo que en mi apartamento no hay lugar donde menos ruido haya, entonces ni modo. No le paren muchas bolas a esos ruidos, escúchenme un poquito más a mí. Bueno, entonces recordarles las redes sociales donde me pueden encontrar. Me pueden encontrar en Gel Nutrición en Instagram. Me encuentran como JEN Nutrición en Instagram. Y me pueden encontrar también en iVoox, reproduciendo mis podcasts, suscribiéndose a Jane Restrepo, JEWNY Restrepo. Entonces ahí me pueden encontrar. Vamos a irnos entonces con la primera canción del día. Esta vez les voy a poner entonces un poquito más música más latina. Sé que algunos, aunque les pedí que no se enojaran por la música que puse, y de hecho el programa pasado lo detuvieron porque la primera canción que pusieron no era una de las canciones que yo quería poner. Entonces hablé en la emisora, directamente con mi papá, y le dije que qué estaba pasando, que por qué no habían puesto la música que yo había mandado. Entonces voy a estar un poquito más pendiente de eso también
para saber si les están poniendo la música que yo les estoy mandando. Y ustedes saben pues que estos programas no son en vivo, sería muy chévere pues poder compartir con ustedes más directamente, pero pues no son en vivo, entonces hay que estar un poquito más pendientes de ellos de cierta forma. Recuerda que puedes ingresar a la página web www.gelnutrición.com, donde encontrarás la mejor información sobre alimentación y nutrición, orientación nutricional personalizada y mis redes sociales @gelnutrición en Instagram. Este y otros podcasts puedes encontrarlos por YouTube, Spotify, iVoox y Google Podcasts como Gel Nutrición. Recuerda que estos son gratuitos y sin ánimo de lucro. Si deseas donar, puedes hacerlo desde la página web por PayPal. Les recuerdo el programa del día de hoy. Vamos a hablar sobre menopausia y sobre cómo podemos de cierta forma disminuir un poco los síntomas de la menopausia con la alimentación y con el manejo de la alimentación saludable. Y pues obviamente es un tema que es muy femenino, entonces muy importante pues para las mujeres que lo estemos escuchando, que me cuenten qué tal les parece y qué otras duditas tienen. Y en cuanto a los hombres, pues sería muy bueno que ustedes me comentaran qué tipo de programa quieren escuchar, ¿cierto? También que sea de pronto dirigido a ustedes directamente. Hay muchas cosas que obviamente no me las sé todas, ojalá pudiera, pero que sí, en caso tal de que no me las sepa, las investigo y se las hago saber más adelante en otro programa. Entonces, vamos a empezar. Lo primero de todo es como conocer un poquito qué es la menopausia y por qué nos da. Y bueno, la menopausia es cuando el cuerpo de la mujer deja de producir óvulos, entonces por lo tanto ya no hay periodo menstrual o ya no llega la menstruación, y al mismo tiempo hay una disminución en la producción de estrógenos, y esa disminución en la producción de estrógenos, que son hormonas femeninas, hace que tengamos una serie de síntomas que pueden afectar muchísimo nuestra vida cotidiana y lo que hacemos generalmente o lo que hacemos en nuestra vida normalmente. Entonces puede generar mal genio, puede generar estrés, puede generar depresión, puede generar fatiga, puede generar sueño al mismo tiempo, y uno de los más comunes es generar sensaciones de calor o de temperatura alta en el cuerpo y de sentir unos bochornos, como les decimos aquí en Colombia, no sé ustedes cómo les dirán, de muchísimo calor. Entonces es algo bastante desesperante y que ese mismo calor puede llevar a tener muchísimo estrés. Es un episodio o un periodo normal en las mujeres, se da ya generalmente a partir de los 45-50 años de edad, puede empezar a darse. Hay mujeres que empiezan con menopausia temprana, ¿cierto? Hay otras que debido a tratamientos médicos pues se puede dar de una manera más temprana, y hay otras que simplemente les llega un poco más tarde y que no sienten síntomas ni sienten ningún tipo de cosas. O sea, como les decía, todos los cuerpos son totalmente diferentes y hay mujeres que les da de todo, como hay otras que simplemente no les da nada. Se dice que es la segunda adolescencia de la mujer por todos los cambios hormonales que tiene. Al mismo tiempo hay mujeres que pierden deseo sexual, como hay otras que se les aumenta el deseo sexual. Entonces también por eso mismo se le llama como la segunda adolescencia, porque estamos muy hormonales y nos dejamos llevar muchísimo por esas hormonas. Y créanme, yo que tengo a mi señora madre y que la amo con todas las fuerzas de mi alma, sé que es la segunda adolescencia. Puedo dar pie a eso. No vivo con ella, pero sí, cuando estoy con ella me doy cuenta de que mi madre está pasando por su adolescencia. Y además, pues les cuento, mi mamá es una sobreviviente de cáncer de mama, y el cáncer de mama de ella se dio por producción de estrógenos, pues por los estrógenos. Yo de la verdad de eso no sé mucho, como tal no soy médico, ¿cierto? Pero sé que el medicamento que le dan, porque ella ya terminó todo su tratamiento, es inhibidor de estrógenos. Entonces imagínense, si la mujer ya no produce suficiente, si fuera de eso se le están inhibiendo,
digamos que los síntomas son bastante fuertes. Entonces, sí, es un poquito compleja esta época de la mujer. Pero igual como todas las épocas de la mujer es hermosa y hay que vivirla y hay que saberla llevar, y para eso voy a hablar con ustedes de esos alimentos que nos pueden ayudar a mitigar un poquito más ese tipo de sensaciones. Entonces, lo primero es tratar de consumir alimentos que nos aumenten la producción de hormonas femeninas, que nos ayuden, digamos, a la producción de hormonas femeninas como el estrógeno, y que nos ayuden de cierta forma a disminuir esos síntomas tan pesados como los calores y todo este tipo de cosas. Entonces, unos de los alimentos o de los alimentos como tal que más ayudan en esa producción son los frutos secos, principalmente, ¿cierto? Almendras, soya, nueces, pistachos, macadamias, maní, ¿cierto? Que son alimentos, fuentes de ácidos grasos esenciales, y como los estrógenos son a base pues como de grasita, ayuda a generar más, o nos pueden ayudar a generar ese tipo de hormonas, entonces nos pueden ayudar con ese calor. Entonces, consumir los frutos secos, sea que los consumamos así en físico, tratemos de no consumirlos con sal ni con azúcar. Hay que tratar de evitar mucho el consumo de sodio y de azúcar, ya les voy a decir por qué. Entonces tratemos de consumirlo en su forma más natural, y al mismo tiempo también se pueden consumir bebidas de almendras, bebidas de soya. Entonces yo les sugiero que en su alimentación diaria siempre estén presentes estos alimentos. Puede ser que en las ensaladas agreguemos frutos secos, o que consumamos bebidas de almendras y bebidas de soya, tipo 1 o 2 veces en el día, que nos pueden ayudar muchísimo a mitigar esos síntomas, sobre todo los calores. Entonces es muy importante el consumo de este tipo de alimentos. También hay alimentos que nos van a ayudar muchísimo a evitar ciertos síntomas que también se pueden generar, como las infecciones vaginales. A muchas mujeres durante su época de menopausia les puede aumentar las infecciones vaginales, puede ser por cambios de pH y este tipo de cosas, o por menos actividad sexual, qué sé yo, ¿cierto? Pueden pasar. Y para los que no saben, nuestra vagina tiene sus bacterias benéficas, son lactobacilos. ¿Cómo así? Son, digamos, de cierta forma los mismos micronutrientes los mismos microorganismos que se utilizan para la producción de yogures. Entonces, no sé si ustedes de pronto conocen estos microorganismos, pero uno muy conocido aquí en Colombia y que se utiliza muchísimo es el kefir. El kefir es un microorganismo, un lactobacilo, y que ayuda pues a producir yogures y estas bebidas pues a base de leche, y que al consumir estas bebidas a base de leche y ricas en estos probióticos y prebióticos nos van a ayudar de pronto a esa flora benéfica de la vagina. Entonces nos puede ayudar a evitar este tipo de infecciones vaginales. El kefir es un microorganismo, son como unas bolitas blanquitas, ¿cierto? Y ¿cómo se prepara o cómo se utiliza? Tú vas a una tienda, generalmente los venden en tiendas naturistas o cosas así, entonces tú compras una bolsita de kefir. Es un poquito costoso, pero ¿qué pasa? Que como es un microorganismo y tú lo vas a alimentar, entonces él se va a estar reproduciendo y va a llegar un momento en el que vas a tener muchísimo kefir. Entonces, ¿cómo se utiliza? Primero necesitamos un frasco de vidrio, ¿cierto? Con una tapa plástica o de otro material que no sea metálico, porque el metal pues los daña, entonces los mata. Entonces, ¿qué van a hacer? En ese frasquito van a agregar el kefir
y van a agregar leche entera. Tiene que ser leche entera porque estos microorganismos se alimentan de la lactosa de la leche. Entonces deben agregar leche entera a temperatura ambiente. Entonces le echan el poquito de kefir, no importa cuánto, le echan una cantidad razonable de leche y más o menos en 3 días van a mirar que ese kefir ya se ha alimentado suficiente de lactosa y van a encontrar un yogur o un kumis, ¿cierto? Por así decirlo. Para quienes no saben qué es el kumis, aquí le decimos kumis al yogur básico, como al blanquito, al que no tiene fruta y al que no tiene sabor de nada. Y este yogur es un poquito ácido por los mismos desechos que genera el kefir, pero se le puede agregar fruta, se le puede agregar algún tipo de dulce, endulzante, miel, ¿cierto? O algo para hacer que el sabor sea más agradable y que sea más tolerable para el consumo. Hay otras personas que se lo toman así. Entonces, estos microorganismos, ¿qué pasa? Lo que hacen es que cogen el yogurcito, ¿cierto? El frasquito con kefir y con la leche ya hecha yogur, lo cuelan en un colador que sea de cerdas de plástico, no de metal, por lo que les dije en principio. Lo cuelan, lavan el frasquito de vidrio, vuelven a meter el kefir, que cada vez que saquen se van a dar cuenta que van a tener cada vez más kefir porque él se va multiplicando, y adicionan mucha más leche y van a estar teniendo yogur constantemente. Este yogur obviamente es deslactosado porque el kefir se alimenta de esa lactosa, entonces para las personas que son intolerantes a la lactosa les funciona muy bien, y al mismo tiempo pues lo pueden estar consumiendo y de cierta forma eso nos va a ayudar a generar más flora benéfica en la vagina y vamos a evitar un poquito de infecciones vaginales, ¿cierto? Entonces esta es una muy buena idea. Las va a mantener muy saludables, además de que es un alimento que nos ayuda también para la flora intestinal, entonces nos va a ayudar muchísimo a la digestión. Es supremamente buena fuente de proteína de origen animal, entonces nos va a ayudar muchísimo con el consumo de proteína, que ya les he dicho lo importante que es para la alimentación y para la generación de masa muscular. Y además de todo, pues todos los yogures y todo este tipo de cosas, y más los que son generados por lactobacilos, son ricos en calcio, magnesio, fósforo, que son micronutrientes importantes para la salud ósea y que para las mujeres que están pasando por menopausia, debido a la disminución de estrógenos, se disminuye muchísimo la absorción de calcio. Entonces al mismo tiempo empezamos a sufrir de problemas como osteoporosis. Entonces es muy importante que empecemos a consumirlo y que ahora que estoy hablando del calcio y de la importancia de los micronutrientes de los huesos, siempre acompañemos este tipo de productos o el calcio, lo suplementemos con vitamina C, que consumamos vitamina C que nos ayude a la absorción de ese calcio, y al mismo tiempo de vitamina D que nos ayude más a la producción de ese calcio. Entonces tomar el sol, consumir frutos secos que nos ayudan con la vitamina D al mismo tiempo, o suplementarnos. Incluso cuando empezamos con la menopausia, todas las mujeres deberíamos suplementarnos con calcio más vitamina D. Entonces, muy importante que lo consumamos y que hablemos con nuestros nutricionistas al respecto, a ver si sí lo necesitamos o no lo necesitamos. Hola a todos de nuevo, bienvenidos. Les recuerdo el tema del día de hoy. Estamos hablando sobre alimentación durante la menopausia. Es un tema que es un poco corto, pues no es muy extenso, debido a que ya en programas anteriores les he hablado mucho sobre alimentación saludable, y esto pues de cierta forma es como un repaso también. En la segunda sesión del programa, en la sesión anterior, hablábamos de la importancia del consumo de frutos secos como nueces, almendras, de la soya,
que aunque la soya pues no es un fruto seco como tal, pero nos va a ayudar con la producción de estrógenos debido a que son ricos en ácidos grasos y esto nos puede ayudar a eso. También es muy importante, mujeres, el consumo de alimentos fuentes de calcio, y eso les estaba comentando en el pasado, consumo de yogures, lácteos, quesos, y les estaba enseñando algo muy importante que era cómo preparar yogur casero, por así decirlo, con un lactobacilo que se llama kefir, y cómo este lactobacilo de cierta forma también nos puede ayudar a mitigar un poquito síntomas de la menopausia, como las infecciones urinarias que a veces se dan por la disminución de la flora benéfica bacteriana de la vagina, y también se puede dar debido a cambios en el pH. Entonces, este tipo de lactobacilos y este tipo de consumo de alimentos fuentes de probióticos y prebióticos, y en este caso el kefir que les estaba enseñando cómo usarlo, nos puede ayudar un poquito en eso. El consumo de vitamina D también es muy importante, que también lo encontramos en los frutos secos y en el sol, y el consumo de calcio y vitamina C. Entonces, ¿cuáles son los alimentos fuentes de vitamina C? Principalmente en las frutas es donde más encontramos la vitamina C. En programas pasados les había comentado que la vitamina C es una vitamina bastante volátil, que se pierde muy fácil con cualquier movimiento mecánico, con cualquier procedimiento industrial. Entonces es muy importante consumir los alimentos fuentes de vitamina C en su forma más natural. Y uno de los alimentos más fuentes de vitamina C es la guayaba, ¿cierto? Entonces consumir guayaba, consumir naranja, mandarina, frutas en general, nos va a ayudar muchísimo a aumentar la vitamina C, que al mismo tiempo nos va a ayudar a prevenir enfermedades, infecciones respiratorias y enfermedades como tal, porque es una de las principales vitaminas que ayuda a la defensa del cuerpo. Muy importante también el consumo de alimentos fuentes de zinc y de alimentos fuentes de omega 3. Entonces ahí entran los pescados. Es muy importante que las mujeres que están pasando por el periodo de menopausia tengan una alimentación muy similar a la alimentación mediterránea, que sea una alimentación a base de pescado, preferiblemente, y si es posible, de salmón, que tengan un consumo de frutos secos frecuente, y así vamos a tener un buen consumo de omega 3 y omega 6, que el omega 3 es supremamente importante porque es un antiinflamatorio y es un ácido graso que nos va a ayudar a mitigar estos síntomas de la menopausia que se pueden generar debido a inflamación, y al mismo tiempo son alimentos fuentes de zinc que nos pueden ayudar también con la multiplicación celular y con todo este tipo de cosas, y como defensas del cuerpo para evitar enfermedades y prevenir como tal estas enfermedades y estos síntomas de la menopausia. Entonces los pescados supremamente importante, y no solamente por eso, sino que si consumimos alimentos que nos aumenten la temperatura corporal porque su digestión es mucho más lenta y necesita un proceso metabólico más largo, esto puede ayudar a aumentar los síntomas de la menopausia, como el calor y como el estrés y como la ansiedad. Entonces tratemos de consumir preferiblemente carnes blancas como las del pescado y como las del pollo, que estos tipos de carnes necesitan una digestión mucho menor, entonces por lo tanto el proceso de digestión va a ser más rápido y no van a tener producto de desechos tan altos o un proceso de digestión tan largo que haga que de cierta forma aumenten más su calor corporal o estos síntomas de la menopausia, y que al mismo tiempo nos va a ayudar muchísimo con la parte de la digestión. Entonces es mejor tratar de no consumir muchas carnes rojas, si mucho 1 o 2 veces por semana carnes rojas, y principalmente consumir carnes blancas. Al mismo tiempo evitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans. En programas anteriores les he dicho que las grasas saturadas son todas aquellas que son de origen animal, entonces el cuerito del pollo, la grasa de la carne, o sea, el gordito de la carne, la grasa de la leche. Entonces tratar de consumir los lácteos
descremados o semidescremados en caso tal, que eso quiere decir que sean bajos en grasa. Y al mismo tiempo las grasas trans, que son todas aquellas que han pasado por algún proceso térmico o algún proceso industrial, entonces salsas, mantecas, fritos y todo este tipo de productos y de grasas que lo que van a hacer es enlentecer mucho más el metabolismo y van a aumentar muchísimo más el calor. Listo, y estos síntomas de la menopausia. Otros alimentos que nos pueden ayudar y que disminuyéndolos nos pueden ayudar a controlar estos síntomas son obviamente los azúcares y los dulces, que son energía inmediata, entonces nos van a generar, estos sí nos pueden generar muchísimo calor y pueden aumentar la ansiedad. Sí, en el caso de ansiedad, el café como tal. Pero a ver, en el café estoy con un poquito de controversia porque depende del café. Si es un café bueno, un café de grano, un café que ustedes sepan que es un muy buen café, nos puede ayudar incluso a mitigar los síntomas por todos los antioxidantes que contiene, ¿cierto? Nos puede ayudar a mitigar síntomas de la menopausia. Pero si es la pasilla, que generalmente es la que se vende, y que es la más económica y que es de estos cafés expresos que generalmente venden, pues nos puede generar muchos más problemas porque no es un café bueno, es la quema de por ejemplo, la sobra del café, y esto nos puede generar mucho más ansiedad, mucho más estrés, muchas más sentimientos de calor y de sudoración, entonces tratar de evitar este tipo de cosas. Y en el caso de los dulces, pues obviamente yo creo que no cabe de más volvérselos a repetir, pero ya los tengo cansado con esto. No necesitamos consumir azúcares y dulces. No es necesario, entonces tratemos, en lo posible de no consumirlos. ¿Listo? Muy bien. Y más porque esto es energía inmediata, entonces qué calor tan horrible. O sea, si uno se come un dulce y ya está activado, entonces imagínense eso en una persona que tiene menopausia y que tiene todos estos calores. Por acá, aquí en Colombia les decimos los calores de Queta. Entonces, que tiene los calores, le va a producir muchísimo más calor, entonces tratar de evitar los azúcares. Y un muy alto consumo, señoritas, de frutas y verduras. Nada más refrescante que una buena fruta, una buena verdura. Tratemos de consumir las frutas más bien biches y pentonas, no muy maduras, para que no tengan mucho contenido de azúcar. Frutas frescas, frutas ricas en agua como sandía, melón, naranja, mandarina, fresas, pera, ¿cierto? Mango más bien verdecito, biche. A ver, ¿qué más se me ocurre por ahí? Kiwi, mora, maracuyá, pitaya, granadilla, ¿cierto? Guayaba. Tratemos de consumir bastante de este tipo de frutas y tratemos de evitar las frutas que son más calóricas, como la guanábana, como el banano, que tal vez tengan más azúcar, más almidón y puedan ayudar a que aumentemos como más estos calores. Y las verduras, sí, todas las que quieran, tener un muy buen consumo de verduras, una muy buena cantidad de ensalada, una comida muy colorida que permita que ustedes estén consumiendo alimentos muy ricos en fibra, en agua y en micronutrientes. Entonces, muy importante el consumo de frutas y verduras. Y les voy a hablar de algo que tal vez les guste, y es que es verdad que la copita de vino tinto en la noche sirve. Una copita de vino tinto nos puede ayudar por esos antioxidantes que tiene ese vino tinto, esos flavonoides que nos van a ayudar a mitigar de cierta forma esas sensaciones de calor y de malestar de la menopausia, que nos van a ayudar con todo este proceso hormonal y que nos pueden ayudar un poquito con esa producción de estrógenos y esa producción hormonal que nos va a ayudar a mitigar estos síntomas. Entonces, una copita de vino tinto en la noche, maravilloso, se la pueden tomar con sus esposos, pero que no pase de una copita. Sí, es una copita, no me vayan a embriagar tampoco. Y señoras y señores,
el alimento estrella para ustedes durante esta época es el agua. Consúmanme muy buena cantidad de agua, muy buena cantidad de líquido, manténganse hidratadas, es muy importante, y es muy importante que hagan ejercicio. El ejercicio les va a ayudar con la producción hormonal, les va a ayudar con la producción de hormonas que van a hacer que ustedes estén estimuladas y que estén bien, al mismo tiempo se van a sentir en forma y van a estar sanas. Entonces es muy importante que me hagan ejercicio, y si son ejercicios que combinan fuerza, resistencia y ejercicio cardiovascular, mucho mejor, para que no se me basen solamente en el hecho de hacer ejercicio cardiovascular, porque ya saben que es muy importante ejercicios de fuerza y de resistencia que también nos ayuden a la producción de masa muscular. Listo, espero que les haya gustado de cierta forma el programa. El programa de hoy es un poquito corto, pero me encantó compartir este espacio con ustedes, siempre me gusta muchísimo. Espero sus comentarios, espero que me digan sobre qué más quieren que hablemos, y bueno, les deseo una feliz tarde, un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche, dependiendo del lugar en el mundo en el que se encuentren, y me encanta compartir con ustedes este espacio. Dios los bendiga, que estén muy bien, chao chao.